en torno a los arreglos y vamos a complementarlo con creación de funciones. ¿Listo? Primero, ¿qué es un arreglo? Técnicamente hablando y en principio, porque más adelante esto va a cambiar un poquito. Son estructuras de datos homogéneos, todos igual. Todos los datos son del mismo tipo. Y digo en un principio porque eso también depende del lenguaje de programación en el que estemos. Por lo menos, arrancando, y en este entorno que estamos usando, todos los datos tienen que ser del mismo tipo. ¿Listo? Pero más adelante vamos a ver que hay lenguajes que son un poco más versátiles y le dicen, usted aquí puede meter un número, aquí puede meter un número, y aquí, si quiere, meta un texto, un nombre. Y aquí meta un dato tipo real, puede hacer, y aquí meta un dato lógico. Lo puede mezclar, pero en un principio vamos a hacer que todos los datos que almacenemos en estos arreglos, todos sean del mismo tipo. ¿Qué tipo de dato he almacenado acá? Entero. Y todo es entero. También. Aquí, ¿qué tipo de datos estoy almacenando? Real. Aunque aquí hay algunos enteros, la mayoría me dicen que son real. De todas formas, esto se puede representar así también. Y ahí sí todos son reales, ¿sí o no? Tienen un punto decimal, perfecto. Entonces, en un principio, todos mis objetos tienen que ser del mismo tipo. En un principio. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que vamos a almacenar un determinado número de datos, entonces hay que decirle, hay que ser explícitos y decirle, yo voy a guardar 5 datos. Y todos esos 5 datos van a tener un identificador común, el nombre, como si fuera el nombre de la variable. ¿Listo? De eso se trata. Y para poderme referir a cada posición, a cada dato, vamos a tener algo que es una clave. ¿Y qué es una clave? Sencillo. En un principio, el número de la posición. Entonces yo quiero extraer este numerito que está en la posición 4. Entonces yo le voy a decir, tráigame lo que hay en la variable x, pero en la posición 4. Ahí saco el 7. Tráigame lo que hay en la variable x, posición 1. Extraigo el 1. Tráigame lo que hay en x, posición 5. Extraigo el 8. ¿Listo? De eso se trata entonces. Eso es la clave. O lo que también llaman los subíndices. Índice en alguna literatura también. Índice o subíndice. Hacer lo mismo. ¿Listo? Eso es clave. ¿En qué lugar quiere sacar usted la información? ¿Listo? ¿Cómo se llama eso? Posición. También se llama posición. ¿Cuál? La gran mayoría empiezan en 0. Es cierto. Casi todos empiezan en 0. No es que todos. A ver, no recuerdo uno que empiece en 1. ¿Cuál? ¿Y qué es eso? Ah, interesante. Yo sé que hay unos poquitos que empiezan en 1. Listo, bueno. Mis arreglos pueden ser uni o multidimensionales. Unidimensionales, una fila de datos. Esto es un arreglo unidimensional, una fila. Y un arreglo multidimensional, vean, fácil, imagínense una tabla. ¿Por qué es multidimensional? Porque tiene posiciones que van hacia la izquierda en forma horizontal y hay posiciones que van en forma vertical. ¿Recuerdan la sí, es como identifico cada cosa. Hay una forma de identificar las columnas, ¿sí o no? Y las filas. También hay una forma de identificarlo. Esto es lo que llamamos la clave. Lo que llamamos el subíndice. Para poder decir, vea, yo necesito que me traiga esto que está acá. ¿Cómo hago? De 2, tengo que decirle, vea, tiene que irse a tal columna
y a tal fila. Y tráigame lo que haya de allá. ¿Listo? Eso será el subíndice, eso será la clave, eso es la posición. ¿Si es de qué? ¿Es de 3 como qué? Uy, un cubo. Pero eso sí, poco lo he visto usar. Sí, puede ser de 3 dimensiones. 3 dimensiones, ya eso es otro tipo de arreglo, poco lo he usado, más bien no lo he usado. Nunca lo he visto implementado. Ya me toca pensar en 3D. Cubo Rubik, por ejemplo, yo tengo que tomar una posición. Entonces, para tomar la posición me toca decir fila tal. Por ejemplo, ahí está la fila 1. Columna tal, si fuera en el Z, tal. Pero me toca hablar también en el otro eje, en el eje Z. Hay eje X, hay eje X es este. ¿Sí o no? Eje Y es el vertical. Y el eje Z es el de la profundidad. Me toca darle 3 coordenadas para poder extraer un dato de un cubo, si existe un arreglo de 3 dimensiones. Pero nosotros vamos a usar usualmente una dimensión, eso es un vector. Un vector es algo tan sencillo como esto. Tengo un espacio en memoria, un lugar donde yo voy a poder guardar tantas cosas como quiera, y sencillamente dividámosla. Entonces divido aquí un espacio, otro espacio, otro espacio, otro espacio, etcétera, 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 etcétera. Y yo todo eso lo voy a nombrar de una forma, esto se puede llamar X. Y para poder referirme a una posición, usualmente usamos un número. Entonces yo voy a decir, bueno, esta es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2, esta es la posición 3, esta es la posición 4, hasta que yo llegue a una posición n. ¿Listo? Esos son los vectores, arreglos unidimensionales. Y las matrices son arreglos de 2 dimensiones. Un arreglo de 2 dimensiones en la tablita. Entonces voy a tener más de una fila. Es como si fuera un vector de vectores. Más o menos, asuman que esa línea es recta. Pero la misma cosa, ¿usted qué hace con ese espacio disponible en memoria? Lo subdivide. Lo subdivide para que en cada casilla pueda guardar algo. Hola, buenos días. Las llaves no están en el mercado. Voy a tomar un espacio en memoria, eso es una variable, solo que antes ya no es un solo lugar, sino que son múltiples, eso es todo. Y aquí va a pasar algo parecido. Para poder identificar cada dato tengo que nombrarlo de alguna forma. Entonces yo voy a decir, esa primera fila es la fila 0, esta es la fila 1, la fila 2, la fila 3, y me toca hacer lo mismo con las columnas. Entonces voy a tener, no tanto como Excel, también nombrémoslas numéricamente. Columna 1, columna 0, columna 1, columna 2, columna 3, columna n. Lo mismo pasa con las filas. También tengo una cantidad n de filas, punto, hasta que llegue por allá una fila n. Y en el caso tendré una matriz de n por n. N filas, n columnas. ¿Listo? Claro, está ahí.
Entonces eso amplía las capacidades de almacenamiento para una variable. Variable que guarda un dato. Un arreglo guarda múltiples datos. ¿Listo? Muy bien, entonces primero en PCIN, que es el programa que estamos utilizando para escribir nuestros algoritmos. En PCIN es obligatorio, es indispensable, usted no puede usar un arreglo si no lo dimensiona. Es obligatorio su dimensionamiento, o sea, la declaración, la definición. Si usted no le dice al sistema que va a usar un arreglo, no lo puede trabajar. A diferencia de las variables, que por perfil flexible usted puede usar X en cualquier parte. En cambio el arreglo, no, tiene que decirle dimensionar. Hay que declarar los rangos de sus subíndices, o sea, qué tamaño va a tener. Rangos de sus subíndices, tamaños. ¿Cuántos datos va a meter en X? ¿Listo? Bien. Y esos subíndices son los que me van a decir cómo accedo a esos datos. La posición 1, la posición 2, la posición 3. Deben ser dimensionados antes de ser utilizados por primera vez mediante la directiva dimensión. Entonces ya no vamos a usar definir. En lugar de definir vamos a poner dimensión. Y ahorita vemos las convenciones. ¿Listo? En PCIN, los datos almacenados, pequeño error tipográfico, deben ser del mismo tipo en este entorno, ¿listo? Pero más adelante en el futuro veremos que lo que puedo guardar acá puede ser de un data, puede ser de un tipo de dato diferente a este, y así sucesivamente. Pero en un principio que todo sea del mismo tipo. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo se pone? Antes nosotros estábamos haciendo esto. Para almacenar algo en un lugar yo decía definir datos como entero. Pero la pequeña desventaja que tenía es que guardaba un solo dato. Uno y solo uno. Entonces ya no vamos a hacer esto. Esto ya no aplica. Por aquí no es. Si mi intención es en una variable almacenar múltiples datos, entonces en el caso voy a acudir a un arreglo. Y tiene esas características. Tengo que darle un nombre. Póngale el nombre que quiera. Después, entre corchetes, es obligatorio, es indispensable. Buena parte de los lenguajes de programación, estos corchetes dan a entender que estoy hablando de un arreglo, de un vector. Y dentro del corchete, póngame cuántos datos va a trabajar en ese arreglo. En ese caso, significa que va a existir un espacio en memoria llamado datos. Se llama datos. ¿Y cuántas posiciones tiene datos? Tiene 4. ¿Cuántos valores puedo almacenar ahí? 4. Listo. No tengo que decirle si va a ser entero, no tengo que decirle que va a ser real. Lo único que debo respetar es que todos los datos que almacenen ahí sean del mismo tipo. Listo. Entonces la instrucción como tal es dimensión, esta es obligatoria. Dimensión, espacio, nombre del arreglo, el que usted quiera, y entre corchetes el total de datos que usted va a almacenar ahí. Listo. Y eso lo vamos a poder ver, lo podemos imaginar más o menos así. Usted en el sistema, en la memoria, va a tener disponible un espacio. Se llama datos y va a estar dividido en 4 casillas. Casilla 1, casilla 2, casilla 3 y casilla 4. Tiene disponible 4 lugares para que meta información. Eso es un arreglo. Y eso es un vector. Listo, va a usar los dos términos indistintos. Meta los datos en el vector. Ya saben de qué estoy hablando. Meta los datos en el arreglo. Es exactamente lo mismo. Listo. ¿Claro hasta acá? Sí, entonces, así lo podemos imaginar. Así lo definimos. Y observaciones. Dependiendo del lenguaje de programación, puede ser necesario definir el número y tipo de elementos que puede contener el arreglo. En PCIN hay que decirle el tipo. En algunos lenguajes sí hay que decirle, voy a usar un arreglo que tiene 5 posiciones y que va a almacenar datos tipo entero. Hay otros que no.
Hay otros que tampoco hay que decirle cuál es el número total de datos que va a guardar, es dinámico, crece a medida que le mete datos. Listo. Existen casos donde las variables y los arreglos determinan el tipo de dato por el contexto. No hay que decirle qué tipo de dato voy a almacenar. Con el primer dato que le mete, él asume que ahí para adelante todo es del mismo tipo. Listo, eso es contexto. Y hay otros que los meten sin importar el tipo de dato, que sean enteros, reales, carácter. Él acepta de todo, bueno, depende del lenguaje. Listo. No necesariamente todos los datos almacenados en un arreglo deben ser del mismo tipo, no necesariamente, eso depende del lenguaje. No necesariamente el arreglo del tamaño es fijo. Aquí, de antemano hay que decir, le voy a meter 4 datos y no puedo meter más que 4 datos. Menos sí, claro, pero más de ahí no puedo. Pero hay lenguajes que pueden meter ustedes los datos que quieran. Listo. La posición inicial puede ser 0 o puede ser 1, depende del lenguaje. Muy pocos tienen la 1. Normalmente arrancamos desde la posición 0. Es posible mostrar todos los datos en el arreglo con una única instrucción. Es posible, depende del lenguaje. Pero para nosotros en un principio nos toca es mostrar posición por posición, dato por dato, hacer un recorrido uno a uno. Hay lenguajes que le pueden mostrar todo de una vez. ¿Listo? Pero todo eso depende, y por eso lo pongo aquí en negrita, eso depende del lenguaje de programación. ¿Listo? Lo que vamos a hacer en un principio es adaptarnos al manejo del arreglo de forma general. Ya después, la otra semana, empezamos con la plataforma de Microsoft. Ahí empezamos un lenguaje de programación. Ahí vamos a decir, bueno, lo que vimos en algoritmos se hace de esta forma, los arreglos se trabajan así. ¿Listo? Muy bien. Manipulación de arreglos. Entonces, si yo puedo meter varios datos ahí, vamos a ver cómo lo hacemos. Las operaciones con los arreglos se pueden realizar en forma individual o sobre el vector completo mediante las estructuras básicas y estructuras de control. Lo que hacía antes sigue aplicando. Asignar un dato es igualito. La única observación es, bueno, primero dígame que va a usar un vector, dimensión. Dígame cómo se llama ese vector, se llama así, y especifíqueme qué tamaño tiene ese vector. ¿Listo? Y de ahí en adelante lo puede usar. ¿Cómo? Dígame en qué posición va a guardar el dato. Si tenemos un espacio dividido en 4 cajoncitos, dígame a cuál cajoncito voy a ir, como si fuera un bloque. ¿En qué sitio va a almacenar la información? Entonces aquí, si yo digo datos posición 1, así lo podemos leer, recibe el texto alfa. Datos en la posición 2, recibe beta. Y datos, posición 3, recibe gamma. Entonces, para que yo pueda meter delta, debería ser algo como esto. Datos en posición 4, recibe delta. ¿Sí o no? Así meto datos en un arreglo. ¿Claro hasta ahí? Sí, y vamos a notar más adelante que este numerito que puede estar aquí en la posición no obligatoriamente debe ser un número, podría llegar a ser una letra, o mejor, una variable, para que cambie automáticamente, para que a mí no me toque decir datos en 1, datos en 2, datos en 3, datos en 4, y si son 50 datos, 50 líneas para decir que necesito las 50 posiciones. No. Ya hemos visto que si necesito programar algo repetitivo, que ya veo que tiene una sucesión, una secuencia lógica, esto es muy fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es una secuencia aritmética que va incrementando de 1 en 1 la variable, ¿cierto? Es un par. Exactamente. Y le voy a decir que tal variable maneje las posiciones. ¿Sí o no? Muy bien, entonces, para asignar datos, esta es la metodología. Como siempre, primero, dígame cómo se llama, qué tamaño tiene, defínalo. Y cada posición, numérela. Meta ahí lo que quiera. ¿Listo? Vean el ejemplo. Y hay que tener presente una observación. Así se mete. La pregunta será cómo se saca, ¿cierto? Antes nosotros decíamos escribir, mostrar, imprimir. Cualquiera de esas 3 opciones son lo mismo. Pero si yo en este momento hago esto,
Voy a definir mi arreglo. Perfecto, aquí, hasta aquí excelente. Aquí no hay ningún problema. Dimensión datos 4. Esto es un arreglo que se llama datos. Tiene 4 posiciones. Es un vector. Listo. Voy a meter un datico en la primera posición. Listo, bien hecho. Voy a meter un dato en la segunda posición. Bien hecho. Voy a meter un dato en la tercera posición. Correcto. Y aquí hay una redundancia, pero bueno, ahí debería decir que quiero meter el dato en la cuarta posición. Ahí lo que hice fue reescribir lo que contiene la tercera posición, ¿cierto? Pequeño despiste, pero bueno. Pero igual, ahí no hay ningún error. Por lo menos ningún error de sintaxis, está bien escrito. ¿Cuál es el error? Tratar de decirle al sistema, muéstreme qué hay en el arreglo. Si yo hago esto, si fuera una variable, pues funciona. Pero como es un arreglo, ya hay múltiples datos ahí metidos, tengo que decirle al sistema exactamente a cuál dato me refiero. ¿Qué espero extraer yo de ese arreglo? Si yo hago esto, el sistema me va a decir, no, no se puede. El identificador que aparece entre paréntesis en el mensaje de error corresponde, el sistema lo detectó a un arreglo. ¿Él por qué sabe que es un arreglo? Porque yo le puse dimensión. Listo. Ya que fue dimensionado previamente con la directiva dimensión, vean, es muy clarito. Pero está intentando utilizarlo en una expresión o instrucción sin los subíndices correspondientes. Sin subíndices. Recuerde que no puede escribir o evaluar un arreglo completo, por lo menos en este entorno, sino que debe hacerlo posición por posición. ¿Listo? Agregue los subíndices entre corchetes, bueno, ahí, como se hace acá, entre corchetes, especificando a qué elemento del arreglo desea hacer referencia. Y ese a qué elemento del arreglo es un número, la posición, el lugar, el sitio. ¿Listo? Si quiere mostrar o procesar todo el arreglo, deberá ubicar la acción dentro de alguna repetitiva que varíe el o los índices para recorrer todas las posiciones del mismo. ¿Listo? ¿Y cuáles son mis estructuras repetitivas? Yo puedo usar un para, puedo usar un mientras o puedo usar un repetir. Cualquiera de esas 3 instrucciones tiene la misma finalidad: repetir, crear un ciclo, un bucle de instrucciones. ¿Qué ahí va a hacer? Recorra el vector. ¿Listo? ¿Clara esa observación? Entonces, si quiero acceder a una posición del arreglo, no puedo decirle simplemente arreglo. No, hay que ponerle aquí, hay que anexarle en qué posición voy a trabajar. Corchetes 3, por decir algo. Entonces, si yo hago eso, si ya hago esa corrección, ese pequeño algoritmo, ¿qué me muestra en pantalla, muchachos? Me muestra delta, porque es el último dato que yo metí en la posición 3 fue delta. ¿Qué pasó con gamma? Se reemplaza, listo. Y si yo le dijera que me muestre, también lo puedo hacer así. Yo le puedo decir por aquí a una línea abajo, supongamos que va una línea abajo. Como lo hago yo, mostrar datos en posición 1. ¿Cuál sería el resultado ahí? Ahí vería alfa. ¿Qué hay en el arreglo? Posición 1. Pues el contenido de arreglo datos en la posición 1. Así como lo asigné, así lo puedo extraer. Ahí yo voy a ver alfa. Listo. Claro, está ahí. Pan comido. Me salí. Ahí está el ejemplo completo. Yo puedo meter datos en el arreglo. Ahí estoy metiendo datos en el arreglo. Estoy diciendo en la primera posición, métame alfa. En la segunda posición, métame beta. En la tercera posición, métame gamma. En la cuarta posición, ahí sí está bien. Los índices están consecutivos. Métame delta. Así los meto. ¿Cómo los saco? Escribir datos en tal posición. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. ¿Listo? Pregunta. No obligatoriamente, sí, yo puedo incluso omitir alguno. Yo puedo decir, bueno, en datos en posición
Supongamos que yo dimensioné esto con mayor tamaño, de 10. Podría saltarme las otras y decir datos en posición 8 va a recibir la octava letra del alfabeto griego. Ni idea, supongamos que es epsilon. Pero sí, podría saltarme algunas posiciones, dejarlas en blanco, vacías, para usarlas después. Pero no, sí, es cierto, no obligatoriamente tiene que ser en un orden secuencial. Pero eso sí, dígame en qué lugar quiere meter el dato o dígame de qué lugar quiere sacar el dato. ¿Listo? Y lo de lo que hemos hecho hasta ahora también aplica. O sea, en una variable usted podría hacer un cálculo, ¿cierto? Acá también. Yo le podría decir datos en la posición, supongamos que existe la 5. Datos en la posición 5 puede recibir una variable, algo que usted ha leído, que el usuario le proporcionó. O podría decir datos en la posición 6, sigamos asumiendo que tengo más posiciones, puede ser x por 20, puede ser, o saque el 20% de tal cosa, hágalo ahí. Y voy para allá. Y podría, otra pregunta. Bienvenida sea. Bueno, la variable puede contener, digamos, la variable como está, o esa misma variable contener más información. ¿Cómo? Otra vez. O sea, digamos, es que yo X por punto 2. Eso sería pues una... Eso es un cálculo, un proceso, Es un ¿cierto? cálculo. Sí. Digamos que la de, por ejemplo, X tiene, digamos, una posición, tiene, digamos, más información. La recibe completa, tal cual la puede dejar de guardar. Él extrae lo que está en X y trabaja con el contenido de X. ¿Listo? Incluso yo podría también hacer esto, datos en posición 7, que sea igual, imaginemos que existe otro arreglo por allá, edades en posición 1, no se puede. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a buscar el arreglo edades y del arreglo de edades va a extraer lo que exista en la posición 1. Se puede, o sea, todo es viable acá. Y lo va a guardar en datos. Y lo va a guardar en datos posición 7, exactamente. Listo, y pueden hacer operaciones como se les ocurra. Tome un arreglo, lo que hay en esa posición 1 y multiplíquelo por el contenido de la variable X, también se puede. O sea, y aquí ustedes pueden empezar a variar esto como quieran. Todo lo que hemos visto se acumula, se combina, como se considere necesario para resolver el ejercicio. El problema que se le plantee. Ahí la posición 1 queda vacía. ¿Cuál posición 1 queda vacía? Por ejemplo, en los datos 7 que extrae lo que está en la posición 1. Entonces queda vacía. ¿Cómo? No, vacía. Porque No, queda- queda vacía. La de edades, pues, no queda vacía o se No. o retrae una coma. solamente toma Trae la lo que hay información. en edades 1. Y que entonces que queda en Y edades La uno queda información. vacío. Lo que, no información pasa de nada, uno no se sí. altera, aquí no se altera nada de lo que esté a la derecha de la igualdad. Es como copiar y pegar, pues. Ajá. Casi. Está tomando la información de esa. Trae la copia. Podemos pensarlo así, trae la copia de lo que hay allá en edades. Y edades queda intacto. Lo mismo que pasa acá. Datos en posición 5 recibe X. Pues X no le va a pasar nada. El que va a tener un cambio es datos en posición 5. ¿Listo? Lo que está después de la igualdad no se toca. Lo que está aquí sí, esto sí se altera. Esto sí se altera, esto se altera. Pero X no, queda intacto. Edades, entonces no, ¿qué hay que hacer? Sencillamente asegurarse de que edades previamente en posición 1 tenga algo. Y también que X contenga algo. Entonces yo ahí puedo hacer, ahí sí puedo preguntar, ¿qué queda en datos posición 7? Si pongo eso previamente allí arribita. ¿Cuánto me quedan datos posición 7? Le queda edades 15 por 5. 15 por 5, ¿sí o no? O sea, 75. ¿Sí o no? Entonces él va a preguntar, a ver, ¿qué hay en edades posición 1? Pues por aquí arriba yo dije que era 15, listo. ¿Y qué hay en X? Yo por aquí dije que era 5, y 5 por 15, 75. Conclusión, datos posición 7 va a almacenar, por allá adentro le va a quedar un 75, ¿sí o no? Profe, yo puedo tomar por decir datos posición 7 igual a datos Hola, posición buenos 4 días. por datos posición 3. También, es que lo dicho, usted puede combinar esto como quiera. Y lo borré. Hola Diana. Amaneció. Muy bien, ¿y tú? Entonces, lo dicho por aquí por José Luis, yo podría decir datos en posición
1. Que reciba lo que hay en datos posición 4. Sí, se puede. Eso también es viable. La única condición es, eso sí, que datos posición algo contenga algo. O multiplique, o divida, o agrupe esto como usted lo necesite. Aplique toda la magia que sea necesaria ahí. ¿Listo? ¿Y qué puedo hacer también con un vector o un arreglo? Usarlo en una función. Esto es una función que vamos a ver más adelante. Subcadena manipula un carácter, un string. Simplemente puede trabajar como un atributo o un argumento de otra función. ¿Listo? Puedo sacarla. Yo tengo diferentes funciones en PCI, ¿sí o no? Yo le puedo decir, sáqueme la raíz de tal número. ¿Y cuál es el tal número? Normalmente es una variable. Pero si supongamos que datos contiene valores numéricos, también los puedo meter dentro de una función. Igual te perdidos. Vamos a un ejemplo entonces. Vamos a un ejemplo. Entonces, empecemos desde qué es un algoritmo. ¿Qué es una subcadena? Entonces necesito para trabajar aquí descargar el programita PCI, que no sé por qué no lo descargué antes, pero bueno. Y claro, estoy sacando la leche. Hola, Luz, bienvenida. Entonces esperamos. Allí hay alguien ahí en la esquina. Es porfa allí. Descargar. Queda un equipo y está medio mal. Descargar instalador para Microsoft Windows. En mi época lo armaba así. La esquina, las esquinas son las más difíciles. Pero había un truquito para hacer eso. Pero yo había sacado como un algoritmo para hacer eso. Si él está aquí, me habla. Si está así, la vea. culebrita, que es sencillito, facilito. Ah, El también. de 3. Y ahora estoy con el triángulo. Eso es bueno porque le ayuda a uno. ¿Qué ves el cómo? Muy bien, esto es, ya tengo disponible el programa, lo voy a abrir, se abre solito, listo. Bienvenido, a aceptar, vamos a confirmar que trabajo con flexible, pero vean esto, flexible tiene algo, flexible tiene... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Arreglo y cadena que van cadenas en base cero. Hay algo que... ¿cómo? ¿Dónde está eso? ¿Dónde lo vio? Ah, vale aquí. Utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Si esto no está chuleadito, él asume que la primera posición es la 1. Vamos a ponerlo, vamos a chulearlo para de una vez acostumbrarnos que la primera posición de mi arreglo es la 0. ¿Listo? Porque así va a ser en casi todos los lenguajes. Entonces, la única observación ahora es que cuando estemos en PCInt, vayan a configuración, opciones del lenguaje, que quede flexible, pero en personalizar activemos esto que dice utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. Debería ser con base, no voy a pasar ninguna nada. Con base 0, listo. Y aceptar. Y aceptar, listo. Entonces voy a llamar mi algoritmo, llamémoslo prueba arreglo. Prueba
arreglo, el primer acercamiento a un arreglo. Quiero almacenar con un solo identificador múltiples datos. Entonces empiezo por dimensión, luego el nombre del arreglo. Supongamos que voy a almacenar las edades de múltiples personas. Edades, listo. Luego debo decirle cuál es el total de datos que voy a meter ahí. Que sería el número de personas. Exactamente, el número de personas. Entonces supongamos que voy a encuestar a un grupo de 25 personas. Ya, ahí tengo disponible un arreglo para meter 25 datos. Y por el nombre de la variable ya sé cómo meter 25 edades, ¿sí o no? Listo. Entonces no puede meter ese ciclo mientras el tamaño de la... Mientras el tamaño de las edades pregunte nombres. Entonces, en el primer nombre. Exactamente, porque vean lo que está pasando acá. Aquí está pasando algo repetitivo. Estoy asignando dato, asignando dato, asignando dato, asignando dato y luego mostrando dato, mostrando dato, mostrando dato, mostrando dato. Cuando yo veo que algo es como muy repetitivo, en lugar de escribir, pues uso una estructura repetitiva y variemos un poquito, usemos un mientras. Mientras, ¿qué me dice el mientras? Debe ponerme, él me dice acá, vea, debe ponerme una condición o una expresión lógica, que es lo mismo. Mientras que una variable cumpla con una característica determinada, una condición. Entonces, mientras, digamos, una variable x sea menor a 25. Genera el bloque. Pero entonces, siguiendo las convenciones que hemos trabajado hasta ahora, hay que definir mi variable x, ¿cierto? ¿Qué decirle al sistema? Voy a trabajar con estos tipos de datos. Entonces ahí empieza a definir el nombre de la variable x y cómo. ¿Cuál de los? ¿Qué decía ahí? Ahí sí no sale. No, ya no sale. Aguafiestas. Bueno, no importa. Pero alcanzaron a ver un pequeño flachazo de que salían cuatro opciones, ¿sí o no? Esas 4 opciones son los tipos de datos: lógico, Qué flachazo. real, carácter y entero. ¿Cierto? La X es un entero porque representa el número de personas. Y yo nunca voy a tener 1.2 personas. Tengo 2 personas, ni persona y media. Tengo un número entero de personas, listo. Repasemos. Para el mientras, existe una variable de control. Esa variable es la que permite que se siga repitiendo el ciclo. Entonces, ¿qué debemos hacer con esa variable X? Hay que inicializarla, hay que decirle en dónde arranca. ¿Qué pasa si yo pongo edades, corchetes menos 1? Lo recibe. No hay problema. Porque lo que está con el corchete simplemente es como un número de la casilla, puede estar adelante de 0 o de acá. Pues un número negativo en la tabla. Te entendí. Ya, estaba pensando. Estaba pensando que me dijiste, a ver, edades. No, estaba pensando en esto. Que si le metes un menos 1, no, la posición menos 1, error, esa posición no existe. Probémoslo. Y si pongo, ahí definí edades de 25, y si pongo edades 27, también hay error. Hagamos esas 2 pruebas. Yo quiero primero mandar algo a mi arreglo edades. Mandémoslo primero a la posición 1. Hasta ahí no hay problema. La primera posición, falso. La segunda posición contiene el número 15. Ahí no hay problema. ¿Cierto? Si yo ejecuto esto, no pasa nada. No hay error. Más importante, no hay error. Ahora, si le pongo la posición 26 y ejecuto, ahí sí hay error. Me dice, error 302. Subíndice fuera de rango. ¿Y por qué fuera de rango? Es que ¿cuántos rangos son en total? 25. No existe la posición 26, nos pasamos del borde. Y si pongo el menos 1, debe sacar el mismo error. Esa posición no existe, así sea negativa. En el mientras le va a tener que poner el igual a 25 o el Fuera de rango. Ahí solo le está cogiendo 24 espacios. Menor a 25, porque el 25 no lo coge. Menor o igual. Voy para allá. Esa discusión está buena. De 0 a 24. Es más, ¿sabes? Si yo puedo poner aquí 25, ¿qué pasa si pongo 25?
¿Y por qué error? Si aquí arriba dice 25. No, está tomando desde el 0 hasta. A eso, si estoy empezando a contar desde el 0, en realidad la última posición es 25. Es 24, ¿sí o no? Sí, son 25 edades, pero si empiezo a contar desde el 0, la última edad queda guardada en la posición 24. ¿Listo? Ahí sí no hay ningún problema. Ahí sí no saca error. O sea que si vamos a encuestar 25, tenemos que colocar 26 para que todo el Sí. No es al revés. ¿Qué? No, espere. No, es al No, o revés. sea, si el arreglo tiene 25, tiene que el número que está representando es el espacio que tiene. Sí. Ah, sí, sí, Número sí, mayor, claro. porque digamos, si usted tiene 10 casilleros y le guardan en el 11, no le va a parar que solo tiene 10. Solo tiene 10. Empieza desde 0. Empieza desde 0. ¿Listo? Recuerden eso. El 0 sería la primera persona. El 0 es la primera persona, la primera posición. El 0 sí, aquí no hay ningún problema. Claro. Ah, pero saca error, lo pero acepta. que dijo él es válido. No, porque el 0 Porque es la usted primera. tiene, por eso, usted tiene una cosa de 10. Ya si lo inicializa en uno, Usted tiene el 10 número espacios, no mayor, le va a coger en el ¿cierto? 11, pero tampoco la coge el 10. ¿Me entiende? Entonces lo que dijo él es válido. Sí, Es que él dijo, si se van a Inicializarlo en uno, no. ah, sí, pero si está en 0, sí, lo que Tiene dijo que él es válido. inicializarlo en uno para que lo Ah, bueno, eso es otro punto de vista. ¿Listo? ¿Cómo se dice? Por lo menos donde se dice edades, Sí, tiene que colocarlo en base 1. No, es que él dijo, si se van a encuestar 26 personas, ¿cierto? No, ese sí Yo lo tengo que referirá. colocar 27. Si se van a colocar 25, entonces tiene que poner 26. Ah, no, es que siempre empieza a ser. Tú colocas el número Puede empezar en 1. pero 26 personas. Aquí, para que empiece. Aquí, 26 Aquí, para que empiece en 1, me tocaría decirle configurar opciones del lenguaje Se van a encuestar 27. y quitarle esto. Esto. Cuando tiene que colocar una de más. Si le quito eso, ahí empieza en 1. Si le quito eso. Pero normalmente empieza a ser Pero normalmente empieza lo en 0. más indicado. Entonces, mejor pongámosle el chulito acá y aceptar. Listo. Bueno. Entonces, ya queda claro. Yo podría meter los datos uno por uno, ¿cierto? Pero me tocaría estar copy y pegue, copy y pegue, copy y pegue, decirle posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, 6, 7, 8, así hasta 25, ¿cierto? Pero esto es un desgaste muy grande. ¿Yo para qué voy a copiar y pegar esto tantas veces si puedo delegarle esa responsabilidad al usuario? ¿Sí o no? Dígame cuál es la edad 1, guárdela. ¿Cuál es la edad 2? Guárdela. ¿Cuál es la edad 3? Guárdela. Y ese cuál es la edad es el leer, ¿o no? ¿Cierto? Bueno, lo que iba aquí, en el mientras. Debo decirle en cuánto arranca esta variable x. Arranca en 0. Y arranca en 0 porque la primera posición es 0. Y vamos a llegar. Aquí debería ponerle mayor o igual o dejarlo solamente como menor a 25. Menor a 25 porque el 25 no va a ser la última posición. La última posición es la 24. O sea, no coge el 25. ¿Cierto? Listo. Entonces, ¿qué va a hacer dentro del ciclo? Voy a leer mi arreglo en la posición ¿cuál? En la posición X. En la posición X. ¿Listo? Que arranca en 0. La primera posición que él va a utilizar es la 0. Y X cambia. ¿Cómo cambia? De 1 en 1. De 1 en 1. Entonces era lo que dice acá. Mi variable X va a recibir lo que ya había antes más 1. Llega hasta 24. Profe, y ese también se puede trabajar, o sea, Con el para. ¿Cómo? También podrías, pero estarías dejando espacios en el arreglo. Llenas la posición 0, llenas la posición 2, llenas la posición 4, sí, pero dejaste los espacios impares vacíos. Depende del ejercicio, puede que sea útil, puede que sí, puede que no. Normalmente uno va es posición por posición, como decía aquí este mensaje de PCI. Posición por posición, es lo normal. Usted recorre una tabla, dato por dato, hasta que encuentre el que necesita, ¿sí o no?
Listo. Y con esto repasamos el mientras. ¿Qué características tiene? Debe inicializarse una variable. Esa misma variable debe estar en la condición, indicándonos de alguna forma, rompa el ciclo, llegue hasta ahí. Pero está mal usado. ¿Por qué? Porque supone que el mientras se debe usar cuando uno no conoce el número total de. Pues debe empezar a repetir. Tienes razón, por eso digo, rompa el ciclo. Ahí eso es un uso ineficiente del mientras, tienes toda la razón, sí. Porque en vez de esto, pues si esta es la característica, en vez de eso, se queda más fácil hacer sencillamente esto. Ahí, ese para es exactamente equivalente al mientras de arriba. Es lo mismo. Entonces, si esto va a pasar, pues, ahí no se está aprovechando el mientras. La verdadera o el potencial del mientras. Esto es lo mismo que un para. ¿Y qué es más cortico? ¿Hacer todo esto o hacer el para? Porque estas dos cosas son exactamente iguales. Hacerlo así o hacerlo así es lo mismo. Es exactamente igual. ¿Cuántas veces se va a repetir esto que está en rojito? 25 veces. ¿Y cuántas veces se repite esto que está acá abajo? 25 veces. 24 24. Que arrancó desde cero. Listo. Entonces, si es lo mismo, ¿cuál voy a preferir? ¿La forma larga o la forma corta? ¿Corta? ¿Sí o no? Listo. Muy bien. Ahorita le doy el uso al mientras. En últimas, en el mientras tiene que existir una condición que diga pare. Pare. En ese momento es una secuencia numérica, pero lo ideal es cierto, poner ahí lo que llamamos una bandera o un centinela que le diga ya, deténgase hasta ahí. Listo, ahorita lo hacemos. En ese momento el total de edades es conocido. Si el total de edades es desconocido, ya veremos cómo actuamos ahí. Listo. Entonces ahí tengo estas dos alternativas. Por ahora, dejémosla con el mientras, para variar un poquito. Entonces, ¿qué voy a hacer en cada iteración? O sea, aquí adentro. Yo voy a preguntarle al usuario cuál es la edad. Y esa edad la voy a almacenar en una posición. ¿Listo? Entonces, si yo ejecuto esto, ¿quién es el que quiere? Ahí está el cursor esperando a que yo escriba. Uy, la jefa. Ahorita. Ya hace poquito. Entonces, voy a escribir un dato. 15. Y otra vez está ahí esperando a que yo escriba. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces se va a quedar ahí esperando a que yo escriba? 25 veces, ¿cierto? Vamos a ver si eso es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ya funciona el mientras. ¿Qué hizo el mientras? Repetir todo lo que tiene al interior. ¿Y qué hay al interior? Leer edades. Que el cursor esté ahí esperando a que el usuario digite algo. Y lo que se digite va a quedar guardado en mi variable edades, posición X. ¿Y qué está pasando con X? Incrementa de 1 en 1. ¿Sí o no? Claro, está ahí. Entonces esto lo podremos complementar un poquito más para que el usuario no vea simplemente ahí el cursor y quede perdido. Pues hablamos con él. Digámosle, ¿qué espero yo de él? Digite la edad de la persona, pero todavía sigue siendo muy genérico, ¿cierto? Dale ahí, lo completo inmediatamente. Dime ese. Entonces uno puede generar un arreglo en base a una persona. Pues por ejemplo preguntarle a una persona cuántos integrantes hay en su familia, ¿cierto? Sí. Entonces me dice son 4. Sí. Hacer como dimensión, edades. De n tamaño n. De lo que diga el usuario. Y después empezar a iterar sobre eso. Sí puede. Sí puede. Para este entorno sí se puede. Y en otro no te preocuparías por el tamaño porque como pueden crecer dinámicamente, métale datos. Listo. Muy bien. Entonces vean, ya se sigue repitiendo las 25 veces. Pero ¿qué pasa en cada repetición? Sale el mensajito, ¿sí o no? Entonces seamos todavía más explícitos.
Digite la edad de la persona número X. X. ¿Y qué va a pasar acá? X más 1, X más 1, X más 1. Tiene razón. ¿Por qué X más 1? Porque no tiene mucho sentido decir digite la edad de la persona número 0. Humanamente hablando, yo no empiezo a contar desde 0. Humanamente hablando, yo empiezo a contar es desde 1. Entonces por eso voy a poner aquí X más 1. Entonces, ¿qué veo? Me va a preguntar. Digite la edad de la persona número 1. Listo, téngala. Digite la edad de la persona número 2. Tenga. Digite la edad de la persona número 3. Tenga. Y así sucesivamente. ¿Sí lo ven? Hasta que llega a 25 personas. ¿Sí o no? ¿Dudas hasta acá? Y si pude meter datos, puedo sacarlos. ¿Y cómo lo saco? Mostrar. ¿Qué voy a mostrar? Edades. ¿En qué posición? X. Dime. Pregunta. Y si yo no llega un momento en el que tengo un arreglo dinámico y no tengo casi idea cuántos ítems hay dentro, No hay problema. entonces, ¿cómo le digo para no imprimirme desde 0 hasta la última posición? Hasta la última posición. Los lenguajes van a tener cómo controlar eso. Dice correcto. Hay una función común a muchos lenguajes que se llama count. Las funciones están en inglés. Entonces, cuando hay que ver el curso de inglés, es muy fácil. Usted le va a decir para i igual a 1 hasta, aunque aquí no existe, pero la función count de la regla, edades, por decir algo. Y él ya sabe cuántas edades hay. O hay otra estructura que dice para cada elemento del arreglo tal, del arreglo de edades. Pero eso es un lenguaje de programación. Y él no se preocupa de cuántos hay, él los recorre todos uno por uno. ¿Listo? Si es dinámico no hay problema. Todos los lenguajes tienen alguna forma de saber cuál es el total de datos. O lo cuenta o sencillamente lo recorre hasta el fin de archivo. Leo F. ¿Sí o no? Eso es lo que pasa. ¿Listo? Muy bien, entonces, si pude preguntar por datos y estar almacenándolos, pues también puedo mostrar los datos. ¿Vean lo que pasó acá? Pregunté por 25 edades, los almacené. ¿Y después qué hice? Esto es, y donde está resaltado, mostrar. Mostrar edades en posición X, 0. Mostrar edades en posición X, incrementa la X, 1. Entonces veamos qué es lo que está pasando ahí internamente. Probemos, hagamos la prueba de escritorio. Prueba de escritorio, quiero ver el contenido de edades, quiero ver el contenido de X. Y hasta ahora es lo único que estoy trabajando ahí, ¿cierto? Entonces vamos a recortar esto para que no sea tan largo, hagámoslo con menos personas. Con 3. Ejecuto esto. Primer paso. Algoritmo. Prueba, listo. Siguiente paso, se dimensiona mi arreglo. Se define la variable. Se inicializa la X en 0. Entonces, ¿dónde voy a ver ese cambio? Aquí en la columna X. Véalo ahí. La X ya asume el dato 0. ¿Sí o no? Listo. Continúo. Mostrar, digite la edad de la persona, número X más 1. X es 0. Más 1, 1. Luego, leer edades. Entonces, leer. Todo lo que sea leer es que el cursor está ahí esperando a que yo escriba. Leer edades. Entonces voy a escribir una edad. Mi edad. Listo. ¿Y dónde va a ir a caer esa edad? Ah, yo esperaba que quedara acá. No quedó ahí. Entonces, yo veo... No lo asignó. No lo asignó. Vuelve y repite el ciclo. Epa. Por lo menos sí se ven los cambios en X, ¿sí o no?
Yo quiero ver los cambios en edades. A ver, yo como hago edades. A ver si así. Ahí sí. Miren esto. Ahí sí, el 10 quedó almacenado en mi variable edades. A ver, tratemos de avanzar con otra. Va. Pero, uy, no quedó ahí. Edades en X. A ver, edades en posición X. A ver si esto funciona en la prueba de escritorio. $19, 21. Ahí sí está cambiando, Antes tenía 19, pero dependiendo de X. ¿Cuál es el valor de X? 0. Entonces edades en posición 0 contiene 19. Ahora edades en posición X. ¿Qué posición es esta? ¿Cuánto vale X? 1, sí. Entonces edades en posición 1 tiene 21, que es lo que estoy ingresando. Y mi tercera persona, avanzar. Vamos a meter un número chiquito, 5. Esto, ahí quedó almacenado. ¿Dónde quedó almacenado este número 5? En edades, posición X. ¿Y cuánto vale X? Pues X vale 2. Conclusión, este 5 queda ahí guardado. Edades, posición 2. Listo. Avanzo. Va a preguntar, X es menor a 3. ¿Cuánto vale X? 3. No, 3 no es menor a 3. 3 es igual a 3, que es otra cosa. No cumple. Entonces él debe salirse, debe pasar de este mientras al fin mientras. Ya no ingresa. Se sale. Miren a dónde salta. Ya el solito automáticamente evalúa para mostrar. Véalo ahí. ¿Sí lo vieron? Lo va a sacar así 24 veces. No le cambié el límite a este punto. Pero ahí se ve la finalidad de un para. Repita hasta tantas veces como le diga. Vean que la X sí está incrementando. Incrementa solita. Eso es un para. ¿Sí o no? Etcétera, etcétera. Puntos suspensivos. Y está mostrando un montón de... Vean qué está pasando acá. ¿Qué hay en edades posición X? De la posición 4 para arriba, nada. Entonces por eso está quedando así. Nulo, exactamente. ¿Qué hay aquí? Nada. ¿Qué hay aquí? Nada. ¿Qué hay aquí? Nada. ¿Qué hay aquí? Nada. Pero por lo menos sí me mostró el contenido de las 3 primeras posiciones. ¿Sí o no? Claro, está ahí. Que las 3 primeras posiciones sí tienen contenido, que está por aquí. Ahora ahí. Ahí se fueron asignando. Listo. Muy bien. Sigamos con la diapositiva. Creo que hay más ejemplos. Ya lo hicimos. Esto hay que sistematizarlo, hay que automatizarlo lo mejor posible, para no tener que estar repitiendo órdenes. En vez de repetir, ponemos eso dentro del para. O sea que es recomendable utilizar el para, no se está utilizando el... Pero lo dicho, si usted sabe el total de repeticiones, sí usa el para. Es conocido el tamaño, usa el para. Si se desconoce, usa el mientras, que ahorita lo hacemos. Listo. Pero yo voy a contar otra cosa. El mientras desde ahí no tiene break. ¿Después de qué? Creo que no hay instrucción para detener la ejecución. No hay un exit o un break como tal, no lo hay. Para PCI no. Listo, bueno, entonces esto ya quedó claro. ¿Sí o no? Si lo puedo leer, debo... esta era la otra. El tamaño del arreglo puede ser un número o puede ser un dato que yo tome del usuario. Puedo preguntarle al usuario cuántas personas va a encuestar. Por ejemplo, almacenar eso en una variable n
y decirle a mi arreglo, vea, el tamaño suyo va a ser n. Ya esta vez depende del usuario. Voy a encuestar 50 personas, datos tendrá 50 posiciones. Voy a encuestar 70 personas, datos tendrá 70 posiciones. ¿Listo? Y esta vez queda muy fácil el para porque una misma variable controla el tamaño, el límite. Esto es común. ¿Sí o no? Claro, está ahí. Y esto ya lo hicimos. El nombre de la variable que controla el ciclo vuelve y se pone aquí en el índice y esto cambia automáticamente, como lo vimos ahorita. Ahí sería desde igual 0 para nosotros. Para nosotros, para la posición inicial, sí. Yo aquí, esto lo hice fue con el perfil normalito, la primera posición es 1. Pero recuerden, la primera posición puede ser 0 mejor. ¿Listo? El caso anterior era tome datos, leer, 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 leer. Y este caso es muéstreme el contenido del arreglo, qué hay ahí metido, porque ya lo almacené. Entonces yo aquí que debería haber alfa, beta, gamma y delta. ¿Sí o no? Muy bien. Ahora sí, manos a la obra. ¿Qué hora es? ¿No da tiempo? Sí, da tiempo. Vamos a intentar hacer por lo menos los dos primeros. Para un grupo de 8 personas, solicitar la edad y calcular el promedio de edad. El ejercicio típico de toda la vida. Y esto lo vamos a hacer la otra semana, dentro de un mes y dentro de 30 días. Pero vamos a estar cambiando de lenguaje. ¿Listo? Almacenar los datos en un arreglo. Pan comido. Dados 10 números enteros, generarlos de forma aleatoria, visualizar la suma de los números pares. ¿Cuántos números pares existen y cuál es la media aritmética, o sea, el promedio, de los números impares? Está muy fácil. Háganse en equipos. No rinde más. Todo suyo diario.